Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos expectantes, un tema lleno de amor, de secretos y de mucha, mucha alegría. Sí, hablamos de la boda de la talentosísima Demet Özdemir, y no solo eso, sino que vamos a intentar desvelar el misterio del lugar mágico donde nació su historia de amor. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que ofrecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Y si ya son parte de nuestra gran familia, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que ha conquistado corazones a nivel internacional, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y es que su boda, su enlace con el reconocido cantante Oğuzhan Koç, fue uno de los eventos más comentados y seguidos del año. Un evento que, como era de esperarse, estuvo rodeado de glamour, elegancia y, por supuesto, mucho, mucho amor. Pero más allá de la fastuosa ceremonia, de los vestidos de ensueño y de la lista de invitados VIP, hay una pregunta que sigue rondando en la mente de muchos: ¿dónde se encendió la chispa entre Demet y Oğuzhan? ¿Dónde, en qué rincón del mundo, nació esta historia de amor que nos tiene a todos embelesados? Intentar responder a esta pregunta es como intentar descifrar un código secreto. Porque aunque los medios y las redes sociales nos han bombardeado con imágenes y noticias sobre la pareja, la verdad es que la intimidad de su relación ha sido celosamente guardada. Demet y Oğuzhan siempre han sido muy discretos con su vida personal, prefiriendo mantener ciertos detalles alejados del ojo público. Sin embargo, a través de entrevistas, declaraciones y algunas pistas que han ido dejando caer aquí y allá, hemos podido reconstruir, como si de un rompecabezas se tratase, la historia de cómo surgió su amor. Es un ejercicio de paciencia, de análisis y, por qué no decirlo, de un poco de intuición. Como detectives del corazón, hemos rastreado cada miga de pan que la pareja ha dejado en su camino, intentando armar la imagen completa de este romance de cuento de hadas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque no hay un lugar físico específico al que podamos señalar con el dedo y decir, aquí nació su amor, sí podemos identificar ciertos momentos y circunstancias que fueron cruciales para que la relación floreciera. Se sabe, por ejemplo, que Demet y Oğuzhan se conocían desde hace años, mucho antes de que saltara la chispa. Compartían amigos en común, se cruzaban en eventos y galas, pero en ese momento solo eran conocidos. No había nada romántico entre ellos, simplemente una relación cordial y profesional. Era una de esas situaciones en las que dos personas orbitan en el mismo universo, conscientes de la existencia del otro, pero sin una conexión profunda. Se saludaban, intercambiaban cumplidos y quizás compartían alguna conversación trivial, pero la idea de que pudiera surgir algo más allá de la amistad era, en ese momento, impensable. Pero como suele suceder en las historias de amor más bonitas, el destino tenía otros planes. Un encuentro casual, una conversación inesperada, una mirada que se cruza en el momento justo. A veces basta con un pequeño empujón para que las cosas cambien para siempre. Y ese empujón, en el caso de Demet y Oğuzhan, parece haber llegado en un momento en el que ambos estaban abiertos a la posibilidad del amor. Ambos, después de haber pasado por relaciones anteriores, se encontraban en un punto de sus vidas en el que buscaban algo más profundo, algo más auténtico. Esa búsqueda de una conexión real, de un compañero de vida con quien compartir sus sueños y sus miedos, se convirtió en el catalizador de su historia de amor. Y es precisamente esa búsqueda de autenticidad, esa necesidad de conexión genuina, lo que los unió. Se dice que empezaron a pasar más tiempo juntos, no solo en eventos sociales, sino también en reuniones más íntimas, en cenas con amigos, en salidas informales. Fue en esos momentos de cercanía, de risas compartidas y de conversaciones sinceras, donde comenzaron a conocerse realmente, a descubrir las similitudes y las diferencias que los hacían únicos. Dejaron de ser simples conocidos para convertirse en confidentes, en personas que se entendían con una sola mirada. Descubrieron que compartían pasiones, valores y una visión similar del mundo. Pero, ¿dónde ocurrió todo esto? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar concreto? Ahí es donde la cosa se complica. Porque, como les decía,
Demet y Oğuzhan han sido muy cautelosos a la hora de revelar detalles específicos sobre su relación. Sin embargo, si analizamos sus agendas, sus compromisos profesionales y los lugares que han frecuentado en los últimos años, podemos hacernos una idea aproximada de dónde pudo haber nacido su amor. No podemos dar una respuesta definitiva, pero sí podemos pintar un cuadro con los escenarios más probables. Estambul, sin duda, juega un papel fundamental en esta historia. La vibrante metrópolis turca, con su mezcla de culturas, su rica historia y su animada vida nocturna, es el escenario perfecto para que surjan romances. Demet y Oğuzhan, ambos residentes en Estambul, se movían en los mismos círculos sociales y profesionales, por lo que es muy probable que muchos de sus encuentros iniciales tuvieran lugar en esta ciudad. Imaginemos esos encuentros casuales en estrenos de películas, galas benéficas o fiestas privadas. Esas breves conversaciones que poco a poco fueron allanando el camino hacia una relación más profunda. Además, Estambul es una ciudad llena de rincones románticos, de lugares con encanto que invitan al amor. Desde los cafés con vistas al Bósforo hasta los parques llenos de flores, pasando por los restaurantes con música en vivo y los bares con ambiente acogedor, la ciudad ofrece un sinfín de posibilidades para que dos personas se enamoren. Quizás compartieron una taza de té turco en un café tradicional, con vistas al estrecho del Bósforo, mientras disfrutaban de la brisa marina y de las vistas impresionantes de la ciudad. O tal vez pasearon de la mano por el Parque Gulane, rodeados de flores y árboles centenarios, mientras compartían sus sueños y sus aspiraciones. La magia de Estambul, con su atmósfera romántica y su rica historia, seguramente influyó en el florecimiento de su amor. Pero no solo Estambul fue testigo del nacimiento de su amor. También otros lugares, tanto en Turquía como en el extranjero, pudieron haber contribuido a fortalecer su relación. Se sabe que Demet y Oğuzhan han viajado juntos en varias ocasiones, tanto por motivos de trabajo como por placer. Y es precisamente en esos viajes, lejos del bullicio de la ciudad y de las presiones del trabajo, donde las parejas suelen conectar a un nivel más profundo. Es en esos momentos de intimidad y de aventura compartida donde se forjan los lazos más fuertes. Imaginen, por ejemplo, una escapada romántica a la costa turca, con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y sus puestas de sol de ensueño. Un lugar perfecto para relajarse, desconectar de la rutina y disfrutar de la compañía del otro. Visualicemos a Demet y Oğuzhan caminando por la orilla del mar, al atardecer, mientras el sol se oculta en el horizonte, pintando el cielo de colores cálidos y vibrantes. O quizás disfrutando de una cena romántica en un restaurante con vistas al mar, saboreando la gastronomía local y brindando por su amor. La belleza natural de la costa turca, con sus paisajes impresionantes y su atmósfera relajante, seguramente contribuyó a crear recuerdos inolvidables. O quizás un viaje a alguna ciudad europea, como París o Roma, con su ambiente romántico y su rica historia. Ciudades que invitan a pasear de la mano, a perderse por las calles y a disfrutar de la gastronomía local. Imaginemos a Demet y Oğuzhan visitando los monumentos más emblemáticos de París, como la Torre Eiffel o el Louvre, mientras se toman fotos y comparten momentos de alegría. O quizás disfrutando de una cena romántica en un restaurante italiano, saboreando la pasta fresca y el vino tinto, mientras se dejan llevar por el ambiente mágico de la ciudad. La atmósfera romántica de estas ciudades europeas, con su encanto histórico y su rica cultura, seguramente añadió un toque especial a su historia de amor. En definitiva, el lugar secreto donde nació el amor entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no es un lugar físico específico, sino más bien un conjunto de momentos, de experiencias y de emociones compartidas. Es la suma de todas las risas, las conversaciones, los viajes y las miradas cómplices que han ido construyendo su relación a lo largo del tiempo. Es la historia de dos personas que se encontraron en el momento justo, en el lugar adecuado, y que decidieron apostar por el amor. Y es que al final, lo importante no es tanto el dónde, sino el cómo. Lo importante es la conexión que existe entre dos personas, la química que las une y la capacidad que tienen de construir una relación sólida y duradera. Y eso es precisamente lo que parece haber entre Demet y Oğuzhan. Una conexión profunda, una química innegable y una gran capacidad de amarse y apoyarse mutuamente. Su relación es un testimonio del poder del amor, de la importancia de la conexión genuina y de la belleza de compartir la vida con alguien que te entiende y te apoya. Su boda, como les decía al principio, fue un evento espectacular, un reflejo de la felicidad y el amor que se profesan. Pero más allá del glamour y la ostentación, lo que realmente importaba era la unión de dos personas que se aman y que han decidido compartir sus vidas.
Fue una celebración de su amor, un momento para compartir su felicidad con sus seres queridos y para reafirmar su compromiso mutuo. Y ahora, después de este pequeño viaje por la historia de amor de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos intentado desvelar el misterio del lugar secreto donde nació su amor, y aunque no hemos encontrado una respuesta definitiva, sí hemos podido hacernos una idea de cómo surgió esta bonita relación. Hemos explorado los posibles escenarios, los momentos clave y las emociones que han dado forma a su historia de amor. En resumen, hemos explorado cómo Demet y Oğuzhan, conocidos desde hace años, encontraron el amor en momentos y lugares diversos, desde las vibrantes calles de Estambul hasta escapadas románticas. La clave no reside en un único lugar, sino en la conexión profunda y la serie de experiencias compartidas que fortalecieron su relación. Su boda fue una celebración de este amor, un evento lleno de alegría y emoción. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando estemos abiertos a la posibilidad. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la vida de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Si tienen alguna opinión, comentario o alguna información adicional que quieran compartir, no duden en dejarla en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde creen que se encendió la chispa del amor entre Demet y Oğuzhan? Compartan sus teorías en los comentarios. Y para finalizar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo. Así que si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.